agradeceros vuestra presencia en esta mañana lluviosa. Vamos a hacer desde el Partido Popular una valoración del pleno celebrado en el día de ayer, en un pleno en el que se vino a poner de manifiesto una vez más que hay un discurso fácil, demagógico, oportunista por parte del equipo de gobierno y en este caso también por parte de los partidos de la oposición, del resto de la oposición izquierda y del Partido Andalucista, y que se centran y se basan fundamentalmente en ataques continuos al gobierno de la nación, al cual hoy, en el día de hoy, después de unos 4 meses de gobierno, achacan de todos los males de la situación por la que se está atravesando nuestro país. El socio de gobierno del Partido Socialista, Ciudadanos Independientes de Sanlúcar, presentaron 2 mociones en las que, fundamentándolas sobre una misma base, venían a solicitar una moratoria en el pago de la deuda que mantiene el Ayuntamiento con la Seguridad Social, así como una ampliación del pago del préstamo que se va a sufragar para pagar a los proveedores y que ha puesto en marcha este gobierno del Partido Popular. Y decíamos que era un discurso fácil, demagógico y en un momento dado oportunista o inoportuno, porque se ha tenido bastante tiempo en relación con la deuda que se mantiene con la Seguridad Social para haber solicitado esta moratoria con el gobierno socialista, con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, algo que no se hizo. Se espera, en este caso, como está ocurriendo desde que el gobierno del Partido Popular accediera al gobierno de la nación, para presentar todo ese tipo de mociones instando al gobierno. Y en relación con el pago de proveedores, pues tenemos que decir que por primera vez un gobierno pone un sistema de refinanciación de la deuda que se puede mantener por parte de los ayuntamientos, que van con el objetivo de que los proveedores, los empresarios, puedan cobrar, con lo cual se está intentando solventar la deuda que se mantiene por parte de la administración pública y a la vez inyectar liquidez en el sistema económico y productivo. En este caso, tenemos que decir que las medidas que se adoptan por parte del Gobierno de la Nación, al igual que ocurría y se dijo con respecto a la liquidez de los ayuntamientos, la situación por la que atraviesan, el Gobierno de la Nación no es tampoco ni ajeno ni tiene una situación distinta, porque se ha encontrado con un gobierno del Partido Socialista que no ha querido reconocer la crisis que existía, que estaba existiendo y estaba mirando para otro lado sin tomar ningún tipo de medidas y sin querer afrontar cuál era la situación real del país, hasta el punto de llegar a mentir en la realidad del déficit en el que se encontraba España en una cantidad de 25.000 millones de euros más que ahora se tiene que afrontar por parte del Gobierno de la Nación. Esto hay que decirlo alto y claro porque es la verdad. Y ante esa situación se tienen que tomar medidas y las medidas que se adopten tienen que ser austeras y algunas de ellas severas, pero tenemos que tener la completa seguridad de que a nadie le gusta tener que tomar este tipo de medidas. Si el gobierno socialista que estuvo en España gobernando durante 8 años no hubiera mirado para otro lado, hubiera atajado los problemas y reconocer cuál era la situación que se tenía, a lo mejor en el día de hoy se tendrían que haber tomado otro tipo de medidas menos austeras y menos severas en ese sentido. Pero miren ustedes por dónde, que cuando se ponen mecanismos para intentar afrontar esa situación, hay que decir alto y claro que el gobierno del Partido Popular en estos 4 meses ha legislado más que el Partido Socialista en 8 años para intentar solventar estos problemas, pues les ponemos peros y le ponemos críticas. La situación del ayuntamiento también somos conscientes de cuál es la situación económica, pero de esa situación económica también son responsables el actual equipo de gobierno, porque no hay que olvidar que en estos años de legislatura anterior han ido incrementando el déficit de nuestro ayuntamiento en 5 millones de euros. Cuando se da la posibilidad de poner una medida para intentar solucionar los problemas de deuda que se tienen con los proveedores, ya se empiezan a atacar, porque a la hora de devolver ese préstamo me dan un plazo de 10 años. Pues miren, se da ese plazo de 10 años porque en un momento dado se han hecho los estudios pertinentes y para ponerlo en consideración y dárselo a los ayuntamientos, esa es la posibilidad que se tiene en esa negociación que se ha debido que tener con anterioridad.
Pero decíamos que era discurso fácil, decíamos que era demagogia, porque el Ayuntamiento de Sanlúcar también ha estado recibiendo adelantos con cargo a la tesorería en los presupuestos de las comunidades autónomas. Y miren ustedes por dónde que esos adelantos que se piden se tienen que devolver en el plazo de un año, no en el plazo de 10, sino en el plazo de un año. Y si no se adelantan, no tienen derecho a solicitar en el año siguiente ningún tipo de adelanto, con lo cual también existiría falta de liquidez y problemas de liquidez para que el Ayuntamiento pudiera tener y hacer frente a esas deudas o gastos corrientes que se pudiera tener. Pero a la Junta de Andalucía no se le insta en ningún caso para que aumente o amplíe ese plazo de devolución, porque la Junta de Andalucía está gobernada por el Partido Socialista y porque los socios de gobierno del CIS en Sanlúcar es el Partido Socialista. Entonces el Partido Socialista no se le puede tocar, aunque las medidas que adopte sean contraproducentes y también provoquen asfixia en la liquidez de los ayuntamientos. En ese sentido, como ya decíamos, al Partido Socialista no se le toca. Pero es que más, con el gobierno socialista del señor Rodríguez Zapatero, cuando también en la participación de los impuestos de ingresos del Estado que venían para Sanlúcar, hay que recordar que en el año 2008, en el año 2009, como el señor Rodríguez Zapatero pues entendía de que no existía crisis, pues se hicieron una serie de ingresos a los ayuntamientos que después, cuando se hicieron las correspondientes liquidaciones, se tenían que devolver, porque en su previsión de ingresos, como no había crisis, pues creía que iba a tener más ingresos de los que finalmente obtuvo, y al final quien tuvo que pagar el pato, entre comillas, en ese sentido, fueron los ayuntamientos. Pues bien, ese plazo de devolución era de 5 años. Tampoco en ese momento, por parte del Partido Independiente de Sanlúcar, se hizo nada en ese gesto de responsabilidad a nivel local e independiente, defendiendo los intereses de los sanluqueños. Se instó al gobierno de la nación, que había sido un error del gobierno socialista, decirle que le ampliaran el plazo para no asfixiar y no dejar sin liquidez a los ayuntamientos. En ese caso, como decimos, tampoco instaron al gobierno, porque no podían molestar a sus socios de gobierno con el que están gobernando aquí en Sanlúcar. Y el Partido Popular, en ese sentido, y desde que llegó al gobierno, atajando todos los problemas con ese tipo de medidas, una de ellas que hizo fue ampliar ese plazo a 10 años para que los ayuntamientos tuvieran facilidad a la hora de adelantar esos ingresos indebidos que le otorgó el gobierno socialista. Por eso decimos que es muy fácil, en un momento dado, con ese discurso, amparándose en una responsabilidad local, en la situación del ayuntamiento, que como decimos, también tienen parte de responsabilidad, porque en ese pago a proveedores, más del 50% de esas facturas que se van a abonar corresponden al periodo en el que está legislando en Sanlúcar el gobierno PSOE-CIS. Eso también hay que decirlo, con lo cual tienen parte de responsabilidad. Y cuando se le viene a facilitar la posibilidad de quitar esa deuda con los proveedores, ahora tampoco estamos de acuerdo, porque se nos va a asfixiar. Yo quisiera saber cuáles serían las medidas que iba a adoptar el gobierno local para hacer frente a esos pagos con esos deudores, con esos proveedores, con esos empresarios, para poderle facilitar esos pagos y evitar que estos tuvieran que pasar por lo que están pasando y muchos de ellos cerrar. Pero como decíamos, el discurso fácil y demagógico en lo que el Partido Popular no puede entrar, porque eso significa que estamos faltando a la verdad, y cuando se falta a la verdad lo que se hace es mentir.